Seguimos en esta edición de Metadata y nos metemos ahora en la Marcha Federal Universitaria. Marcha masiva en todo el país. Las imágenes que por ahí más recorrieron los medios porteños y de otros lugares fueron lo que pasó en Plaza de Mayo, lo que pasó en la Plaza de los Dos Congresos, pero también tuvimos muchas imágenes de lo que pasó en Misiones, una movilización histórica, 6 cuadras de columna por calle de Ayacucho prácticamente. Hay varios cálculos, yo le digo, mi cálculo es entre 10 y 15.000 personas las que se movilizaron en la ciudad de Posadas, entre los que venían marchando más los que estaban en la plaza y demás, para reclamar por la situación financiera y económica en la que están las universidades a partir de la licuación del presupuesto. No hay recorte de presupuesto, no hay no envío de dinero, lo que hay es una licuación, o sea, se está enviando a las universidades el mismo presupuesto que se enviaba hace un año y medio atrás, con lo cual trate usted de vivir en su casa con la plata de hace un año y medio atrás y va a ver que es imposible. Bueno, esto nos explicó bastante bien el decano de Exactas la semana pasada, Dardo Martín, ¿no? Exactamente, y planteaba, por ejemplo, el hecho de que también ellos tienen que hacer una compra como una familia, digo, para el comedor, por ejemplo, tomando el mismo parámetro de una familia. ¿Cuánto cuesta la carne comparado a hace 3 años? ¿Cuánto cuesta, no sé, cualquier producto que se va a preparar una comida? Y todo esto incidió notablemente. Después el tema de los insumos, que en algunos casos está contemplado en dólares, hace que el costo sea muy superior en este momento comparado a hace 3 años en que se pensó el presupuesto, se ejecutó el año pasado, vuelve a ejecutarse este año. También hablamos con la gente de Forestales, por ejemplo, que tiene una situación mucho más complicada todavía. ¿Por qué? Porque los que estudian ingeniería forestal tienen que salir a hacer el trabajo en campo, recorrer varios kilómetros, entrar en la selva, y eso demanda, primero, una jornada completa, demanda también un vehículo en condiciones para hacer la experiencia, y sobre todo también algunos insumos y bueno, contar con unidades. Instrumentación de laboratorio, ¿no? Todo esto es lo que encarece, digamos, el funcionamiento actualmente. ¿Escuchamos a los protagonistas? ¿Cómo no? Vamos a empezar por el vicerrector Sergio Catoy, quien encabezó lo que fue la marcha en Posadas. ¿Por qué el vicerrector? Esto pasó en todo el país, porque los rectores estaban, los 57 rectores de universidades nacionales estaban en Buenos Aires en el acto central. Entonces, en cada una de las provincias o en cada una de las delegaciones donde hay universidades nacionales, fueron los vicerrectores los que acompañaron o encabezaron las marchas junto a estudiantes, docentes y no docentes. Sergio Catoy, vicerrector de la UNAM, esto decía acerca de por qué se marchó y cómo siguen a partir de ahora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde el principio de este año, las autoridades universitarias, las federaciones sindicales y los centros de estudiantes venimos advirtiendo sobre la imposibilidad de sostener las actividades que las universidades y los centros de investigación científica de todo el país desarrollan en torno a la enseñanza, la investigación, la extensión y la asistencia a los estudiantes. Hoy, la licuación del presupuesto universitario y de los salarios de los trabajadores de nuestras instituciones es un hecho palpable que afecta a las condiciones laborales y hace imposible el financiamiento de innumerables actividades vitales. Pelea por la educación. Por el aumento de tarifas e insumos, las universidades en este primer trimestre ya ejecutaron el 66% del presupuesto previsto, con lo que se prevé de no revertirse la decisión del gobierno de asfixiarlas presupuestariamente, las universidades no podrán funcionar en el segundo semestre del año, hecho sin precedentes. Este mes, todas las federaciones gremiales rechazaron de plano la propuesta de incremento de un 8% realizada para el mes de abril,
que acentúa la pérdida de poder adquisitivo del salario que se desplomó luego de la devaluación de la moneda provocada en diciembre y la consecuente aceleración del proceso inflacionario. Hoy, en menos de 4 meses, los trabajadores universitarios hemos recibido un ajuste salarial de un 50% por debajo de esta escalada inflacionaria, situación agravada en el caso de los docentes de la Escuela Agrotécnica del Dorado, del mismo modo que los investigadores no perciben los fondos de incentivo por actividades de investigación. Estos datos impactan en el financiamiento del servicio de salud de la Universidad ESMAUNAM y de la obra social no docente OFATUM, que se financian con el aporte de un porcentaje de los sueldos de los trabajadores docentes y no docentes, viendo notablemente reducida su recaudación en relación con el incremento de los servicios médicos, sanatoriales y farmacéuticos. Últimamente, el gobierno anunció un acuerdo con el CIN, que fue desmentido inmediatamente por el Consejo de Rectores. Tuvo por finalidad desmovilizar la marcha universitaria de hoy. Aún así, esta propuesta unilateral de un incremento de un 70% está por lo menos 3 veces por debajo de lo requerido para establecer condiciones elementales de trabajo en los próximos meses, sin contemplar la actualización de los salarios de los trabajadores. Por todo esto, nos comprometemos y convocamos a la comunidad universitaria a gritar presente, también en la convocatoria del 1 de mayo, junto a la CGT y las 2 CTA. Y hacemos nuestra la convocatoria al paro nacional establecido por la Central Obrera para el 9 de mayo contra el plan de ajuste del Gobierno Nacional. Ahí estaba. Contaba recién, Tony, la charla con Fabián Romero, ¿no? El decano de la Facultad de Ciencias Forestales. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales, y habla, entre otras cuestiones, también de la necesidad, ellos consideran, de hecho, son sometidos porque se habló mucho, se hizo mucho ruido en que, bueno, había que hacer o no los controles de gastos, que fue casi una chicana del gobierno como para tratar de embarrar un poquito la cancha. Sí. Pero finalmente lo que dicen, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Misiones, se hace auditoría en forma periódica, sí, tanto interna como externa, con la particularidad se da en la UBA, sí, que es casi un apartado justamente de todas las universidades, pero lo cierto es que en el resto de las universidades se hacen auditoría, es muy sano que eso se haga, y él también habló del tema. Sí, la UBA es la que está en el centro de la escena y es la que eligió el gobierno nacional para poner en el centro de la escena para hablar de adoctrinamiento, para hablar de auditorías, para hablar de malos manejos. Yo le puedo asegurar, yo pasé por las 2 universidades, yo pasé por la UBA y pasé por la UNAM. Son 2 mundos totalmente diferentes. Son 2 mundos totalmente, no son comparables. Y cuando se habla de mundo, se habla de mundo. No, se habla de mundo. Un mundo muy complejo, muy gigante, ni como hablar, es la UBA. Ni hablar. Imagínense, usted acá en Humanidades tiene la Facultad de Tucumán y el anexo de Calle San Lorenzo. Una cuadra y media separa a los 2 edificios. Los docentes son titulares de cátedra y son a la vez jefes de Costa TP, son a la vez de cripto. O sea, hay un docente para cada cátedra y para... Usted va a la UBA. Yo cursaba los lunes en Ciudad Universitaria. Los martes me tocaba ir a Suberbühler, en la otra punta. Después me tocaba ir al Magro. Después me tocaba, o sea, iba recorriendo así un montón de lugares, una cursada por día. No conocí nunca a los titulares de cátedra, porque cada cátedra tiene un titular y 20 docentes. Ahora, no tiene nada que ver el funcionamiento de la UBA con el funcionamiento de la UNAM. Usted entra al rectorado de la UNAM o a una facultad de la UNAM y es Disneylandia al lado de lo que se ve en la UBA. Entonces, no son comparables para nada, ni en volumen, ni tampoco en la manera de administrar, porque la verdad que la UNAM está bastante bien administrada y esto lo dicen los papeles, no lo decimos solamente nosotros. ¿Lo escuchamos? Sí. Sí, no, lo cierto es que yo creo que como para pensar hubo una apropiación muy importante de parte de la ciudadanía de lo que representa las universidades en todo el país. Y de ahí la muestra de todos los colores, porque desde el más chico, desde el papá, el abuelo, todos, absolutamente todos, incluso de los diferentes colores políticos, salieron a acompañar y a apoyar. ¿Lo escuchamos a Fabián Romero? ¿Te parece? Contando algunas de las cuestiones que están viéndose perjudicadas por la falta de fondos.
acá se hicieron presentaciones, estamos repitiendo naturalmente la gran convocatoria que se está haciendo y que tenemos entendido va a haber una interesante movilización. ¿Qué está pasando allí puntualmente, Fabián? Bien, bueno, nosotros desde hace un tiempo viene trabajando la intersindical, ¿no?, que integran los gremios docentes y no docentes de la universidad, y nos sumamos también las autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Escuela Agrotécnica El Dorado para organizar también aquí en la Regional El Dorado una marcha universitaria en defensa de la educación pública. Así que estamos trabajando en eso, estamos convocando hoy a las 16 horas a una concentración frente a la Cooperativa de Electricidad El Dorado, donde desde ahí se va a partir una columna con una marcha hasta la Plaza Sarmiento, y en la Plaza Sarmiento se va a desarrollar un acto, ¿no?, con la lectura de un documento que se va a compartir en todo el país, con la palabra de algunos de los oradores por parte de las instituciones, y también nos va a acompañar la CGT, los gremios provinciales, movimientos sociales, ATE, todas las organizaciones que de una u otra manera se manifestaron a favor de esta marcha y en defensa de la educación pública. Así que creo que va a ser una marcha que en principio va a convocar a mucha gente. Estamos con un problema de que estamos con lluvia desde la mañana. Sí, acá también. Que justamente está reunida la intersindical ahora, y bueno, lo que definimos es no suspender la marcha, se va a hacer a pesar de la lluvia, y bueno, se va a pedir al municipio trasladar, por lo menos para resguardar el sonido, al hall del municipio para poder realizar ahí el acto, digamos. Sí. ¿En qué medida afecta a la Facultad de Ciencias Forestales esta extensión de presupuesto de hace 3 años, pensado hace 3 años, ejecutado el año pasado y bueno, con continuidad este año? Bien, nosotros, esto afecta transversalmente todas las actividades que conocemos que hace la universidad, ¿no? Afecta la enseñanza, afecta la investigación, afecta la extensión, o sea, desfinancia todos los proyectos y desfinancia todo el sistema de asistencia y contención que tiene la universidad, que tiene que ver con garantizar el ingreso, el acceso y la permanencia de estudiantes en el sistema, sobre todo aquellos estudiantes que requieren, además de que la universidad sea gratuita, un acompañamiento con las becas de albergue y beca de comedor. Sí. Prorrogar el presupuesto 2023 sin los adicionales recibidos durante el 2023 es una cuestión que nos pone al borde del colapso a las universidades, ¿no? Porque esto, para que la gente lo entienda, nosotros tuvimos un presupuesto el año pasado que se aprobó en noviembre del 2022 y que después de ese presupuesto aprobado, por asignaciones a través de resoluciones especiales que tenían que ver con los reclamos que íbamos haciendo por la inflación, ese presupuesto se iba ajustando, digamos, ¿no? Claro. Se fue ajustando con varias transferencias. Además de las 12 cuotas establecidas que teníamos el año pasado, se otorgaron 2 cuotas más, y eso permitió cerrar con las cuentas en orden el año 2023. Entonces lo que pasa ahora es que la prórroga no contempla ninguno de los adicionales. Entonces, para poner un ejemplo claro, yo en el 2023 recibí un dinero en enero con un costo de energía de 600.000 pesos, y hoy pagamos 1.800.000. En marzo, por ejemplo, pagamos 1.100.000, en marzo del 2023, y en marzo del 2024 pagamos 3.800.000. Entonces, el costo solo de energía, de pasar a ser un 12% de los gastos de funcionamiento, pasa a ser el 40-45% de los gastos de funcionamiento. Entonces, es el mismo dinero que se recibe, y esto pone en riesgo todas las actividades. Bueno, nosotros teníamos 250 becas de comedor, podemos brindar 60. Teníamos, de 250 bajaron a 60. A 60 becas, sí. Porque es el mismo dinero que está ingresando. Claro. Entonces, después las demás actividades, las salidas de campo de los proyectos de investigación, la salida de campo y las prácticas de los estudiantes, la cantidad de prácticas que van a tener en laboratorios que requieren insumos, que tienen precios en dólares. Entonces, todos los años se envían, por ejemplo, nosotros tenemos 90 microscopios en nuestros laboratorios, y se envían eso a reparar, a calibrar, a una limpieza de objetivos. Bueno, todo eso no se pudo hacer, entonces va a rescindir todas las actividades que hace la universidad, y esto va a ir en desmedro de la calidad de enseñanza, porque esta integración que tenemos entre enseñanza, investigación, extensión, es lo que enriquece a la universidad y es lo que enriquece la formación de nuestros estudiantes. Así que creemos que esto atenta
el funcionamiento y va a ser un deterioro de la calidad también. Claro, y bien lo remarcaba recién Fabián, el tema de extensión creo que es uno de los temas que más golpea, digamos, por el hecho de que, bueno, deben estar escasos de recursos para moverse, salir a campo, etcétera, como lo señalaba recién. Sí, nosotros tenemos proyectos financiados, por ejemplo, el año pasado teníamos proyectos con 100.000 pesos más los adicionales y este año hay 100.000 pesos para un proyecto de extensión que tiene que hacer salida de campo, que tiene que hacer toma de datos, que tiene que movilizar estudiantes, claro, que tiene que hacer jornadas de capacitación y eso prácticamente es una salida de campo hoy, ¿no? Sí. El presupuesto de los combustibles, es una salida de campo si la haces cerca, si la tenés pensado hacerla en San Pedro o claro, en Iguazú o en Andresito, una jornada de capacitación, una jornada de intercambio, ya no la podés hacer. Así Entonces, eso que hacía tan rico la universidad, que es esa vinculación con el medio productivo, que es esa vinculación con la sociedad, esa ida y vuelta, pone en riesgo. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en ceder. Sabemos que el país atraviesa una situación compleja. Una cosa es que tengamos que ajustar y priorizar los gastos. Otra cosa es cortar de plano todas las actividades que hace la universidad. Así es. Bueno, Fabián, sí. Una cosita más. Sí, si vamos no. a infraestructura, infraestructura, por ejemplo, se han paralizado todas las obras y se anuncia, ayer lo vuelve a anunciar el presidente, como una hazaña, digamos, ¿no? Y en realidad esa infraestructura es infraestructura que son ampliaciones de laboratorio, ampliaciones de aulas, son institutos de investigación que se están construyendo, que inclusive tienen un avance del 90%. Eso es más costoso pararlo que terminarlo. Entonces, tampoco hay una decisión estratégica en cuanto a la obra pública, es parar todo, digamos, es como que el país se parara acá, sí, con un montón de cosas en marcha, digamos. Ahí estaba. Y nos falta una pata, que es la pata que le dio volumen a la movilización en todo el país. Es la pata que le dio mucho volumen a la movilización en Misiones, porque imagínense, docentes, 1, 2, 3 por cátedra, sí, pongámosle hoy, no docentes, lo necesario para que funcione la universidad. El gran volumen de la universidad y los protagonistas son los estudiantes. Te dejo un dato. Cuando siempre se cuestiona, los jóvenes están en cualquiera, no, los jóvenes también están en esto y se unieron y demostraron capacidad de movilización, de organización, de planteos, sí, porque incluso remarcado y en los carteles donde plantean cada uno un tema muy puntual, sí, que les afecta directamente, pero yo creo que lo más destacado de todo es el nivel de organización que han tenido y realmente fue un ejemplo. No hubo incidente, no hubo inconveniente, desencuentro, nada. Es muy difícil lograr que las organizaciones estudiantiles se unan en un solo reclamo. Es muy difícil. Y sin embargo, en la marcha estaban las organizaciones de izquierda, junto con Franja Morada, la organización del radicalismo, Nuevo Espacio, otra organización del radicalismo, estaban las organizaciones relacionadas con el peronismo, la JUP, estaban las organizaciones relacionadas con el Frente Renovador, estaban las de la izquierda, estaban incluso estudiantes que no son de ninguna organización y que fueron igual, y había votantes y militantes libertarios también marchando en defensa de la universidad pública. Así que los escuchamos a ellos. ¿Nos podés decir de qué facultad sos? Bien, buenas tardes, soy de la Facultad de Ciencias Químicas Exactas y Naturales de la UNAM. Estoy en la carrera de bioquímica y hoy lo que nos convoca acá es salir a marchar por los recortes que está habiendo hacia la universidad. Es un momento histórico en lo económico, lo que está ocurriendo en la universidad, ¿no? Hace unas cuantas décadas no se veía el desfinanciamiento que está teniendo la misma. Esto afecta directamente a los estudiantes, a los docentes y a los no docentes también. Y esto también tiene una afectación a la calidad de enseñanza, a lo que podemos llegar a hacer en un futuro, que no sabemos y no tenemos asegurado si vamos a poder terminar. Y en muchos ámbitos yo creo que la sociedad debe despertar y debe salir a marchar. Es más por empatía, por el estudiante que va a ser tu doctor, que va a ser tu enfermero, que va a ser el ingeniero en una fábrica. Creo que hoy es el mejor momento para salir en unión a marchar por la universidad pública, nacional, gratuita y de calidad. ¿Para vos qué significa la educación pública? Bien, para mí la educación pública es muy significativa. Vengo de educación pública, tengo varios familiares afectados a la educación pública.
O sea, la educación pública viene desde el seno familiar, o sea, lo que representa para mí esto es muy importante, es un orgullo muy grande pertenecer a una institución como lo es la Universidad Nacional de Misiones. A ver, nosotros dentro de 4 o 5 años, cuando nos recibamos lo que son nuestras carreras, vamos a ser servidores de una nación. Entonces, ¿por qué hoy? ¿Qué mejor que hoy salir todos juntos en unión a defender lo que nos pertenece? ¿Y para vos qué significa la marcha de este día? Para mí significa la reivindicación de la educación pública en la Argentina y eso, que no podemos dejar que se muera la educación pública en la Argentina, especialmente la universitaria. Y estamos concentrándonos por esto mismo, que tenemos que reivindicar esto ahora. Es algo que está en la Constitución y que está hecho desde siempre. Siempre se buscó que la Argentina, que todos los argentinos tengamos una educación pública laica y gratuita y que podamos demostrar todo lo que podemos lograr a través de la educación pública. La mayoría de los profesionales hoy en día se formaron en la educación pública, entonces es algo que no podemos dejar que pase, que las universidades tengan que cerrar porque les falta presupuesto cuando podemos, o sea, la educación es algo, o sea, podemos reducir en cualquier otro lado, pero menos en la educación, en la salud pública. Es algo que no se puede cortar. ¿Para vos qué significa la educación pública? Para mí significa que yo puedo crecer, salir de donde estoy, porque soy la primera, voy a ser la primera de mi generación que va a poder, de mi familia que va a poder salir de la educación pública, o sea, de la educación, que va a poder completar la educación universitaria. Mis papás no completaron, mi mamá no completó la educación primaria, mi papá no completó la educación secundaria, porque no pudieron, porque si no podían pagar en ese tiempo, no podían educarse. Yo, a través de la educación pública, llegué a esta instancia y no pienso dejar que ahora en este momento nos quiten la educación pública, especialmente en el futuro. Porque yo estoy terminando mi carrera, ya estoy en mi 3er año, estoy casi terminando, me falta 4º año, pero no puedo dejar que en el futuro los chicos de ahora que están saliendo de la secundaria tengan que agarrar y pagar la universidad, o que no puedan estudiar porque sus padres no pueden pagar la universidad, por eso. Ahí estaban entonces los estudiantes. Y nos estábamos olvidando de un tema fundamental, trascendente, que cualquier otra manifestación, movilización, hubiera dicho, no, vamos a quedarnos a comer torta frita en nuestra casa porque estaba lloviendo. La lluvia era terrible. Dos cosas que me impresionaron de la manifestación. Uno, la cantidad de gente con la lluvia. Sí. 3 le voy a decir en realidad. 1, la cantidad de gente con la lluvia. 2, el acompañamiento de las fuerzas del cielo. ¿Por qué? Cuando arrancó la marcha paró de llover. Sí, es cierto. Acá en el caso de Posadas. En el caso de Posadas. Claro. En Oberá sé que la tuvieron que hacer bajo techo porque no paró de llover. Pero en Posadas arrancó la marcha, pero llovía. Empezó a movilizarse la marcha, paró de llover. Claro. No llovió ni una sola gota hasta que se terminó de leer el documento en el acto central. Terminó Catoy de leer el documento y empezó la lluvia de vuelta. Listo, reiniciamos. Arrancó. Así que el agradecimiento de la gente de la universidad me dijeron que lo diga a las fuerzas del cielo que acompañaron la marcha. Claro. Y tercero, ni un solo policía. No hizo falta. En Posadas no había ni un solo policía, ni acompañando la marcha, ni en la plaza, ni siguiendo o en puntos claves del recorrido de la marcha. Lo que sí hubo fue gente de tránsito que acompañaba la marcha al frente y atrás, que el trabajo era, cuando la marcha se acercaba a una de las esquinas, parar el tránsito. Cuando la marcha terminaba de pasar esa esquina, liberar el tránsito para que no esté cerrado el paso a lo largo de todo el recorrido. Y después controlar un poco el tránsito en la zona de la Plaza 9 de Julio también, a la hora del acto, que no se cortó la calle en ningún momento. Así que estuvo la gente de tránsito para ayudar
a ordenar un poco el tránsito en ese momento. Se eligió un horario a las 3:30 de la tarde, con lo cual tampoco se perjudicó a los comercios, porque los comercios empiezan a abrir después de 4:30. Para esa hora ya había terminado todo y se había alargado la lluvia de vuelta. Así que en eso, muy bien organizado y muy tranquilo, muy pacífico, lo que decíamos hace un ratito, y la muestra es que la policía ni siquiera tuvo que estar. Y solamente para concluir, digo, fue contundente, fue histórico, porque creo que muchísima gente no tuvo tiempo de conocer una movilización tan importante como la que ocurrió, especialmente el movimiento juvenil estudiantil aquí en el país. Y por otro lado, lo que decía Damián, fue un ejemplo de movilización y de reclamo. Creo que más allá de que algunos quisieron disimular que no fue tanto el impacto, ha calado muy hondo esta manifestación. Para mí, lo dije en mi cuenta de Twitter, ex Twitter, hoy ex, es comparable con las del Yete en los 90, por volumen, es comparable con las que acompañaron la Carpa Blanca en el 2000, es comparable con la del 2006 y es comparable con las del 2x1 de hace algunos años atrás. Después, y hay tractorazo, y el tractorazo. Después, no me acuerdo muchas marchas que hayan sido así grandes. ¿Le parece hasta acá? ¿Cómo no? Cerramos tema universidad, pausa y a la vuelta las novedades en Faima.